Hola Monse, ¿cómo estás? Hola Ana, encantada de estar contigo. Bueno, yo encantadísima. Quería decir antes de nada, antes de presentarte y demás, que bueno, tú eres alumna de uno de nuestros cursos, yo tuve un mentoring contigo y a Sí, raíz del mentoring recibí un correo que a mí me impresionó muy especialmente. Me impresionó por tu capacidad de poner en práctica muchas cosas que habíamos comentado y otras cosas que tú querías que eso había que ponerse en práctica, ¿no? Entonces, si me permites, voy a leer, por ejemplo, lo que tú dijiste. Nosotros tuvimos un mentoring, pues no sé si fue a finales de julio, sí, y tú me dijiste lo siguiente que habías hecho en agosto. Me contabas una serie de temas relacionados con el libro, que había cambiado un poquito después de nuestra charla, y sí, decías, concretamente en agosto habías hecho mirar tu curso varias veces, escuchar todos tus posts, muchos más de una vez, sí. contratar a Pablo para la portada, contratar a una ilustradora un dibujo para cada relato, contratar a un corrector, conseguir ISBN y código de barras, registrar el libro en el registro de la propiedad intelectual, editarlo y maquetarlo en ebook y libro impreso, hacerme fotos actuales, que por cierto están muy bonitas, Gracias. se nota en tu página web, rehacer completamente mi web, cambiar fotos de Facebook y Twitter y limpiar los contenidos, diseñar un título que no sea una foto, sino algo más cercano, un graffiti que dice sin ti, yo no, en el que los protagonistas tachan el no y escriben un sí, y la portada es genial. Tengo dos subtítulos, pero no los voy a publicar de momento porque creo que el título es suficientemente explícito. Escribir la reseña para Amazon, escribir la sinopsis para la contraportada, escoger palabras clave y subcategorías. Y ya puestos, me presento al premio literario de Amazon y así no tengo más remedio que publicarlo antes del 31. Tú eres una guerrera. ¿Qué va, qué va, qué va, qué va? Pero Qué va. cuéntanos un poquito, Monse, bueno, quién es Monse Rovira. Eres una gran especialista en trade, pero cuéntanos un poquito tu background, cómo has llegado hasta donde estás a nivel profesional, personal también si quieres, y luego también hablaremos un poquito de tu libro, si te parece. Muy bien, muy bien. Bien, pues yo soy psicóloga, estudié psicología, también estudié economía. Cuando empecé era economía, ahora es ADE, de eso hace Sí. ya muchísimos años. Y profesionalmente me dedico a la psicología, especialmente a la psicología cognitiva. Entonces, voy a abreviar mucho, ¿de acuerdo? Porque estamos hablando prácticamente de toda mi vida profesional. Cuando acabé la carrera, yo quería especializarme en psicología cognitiva y quería hacerlo en la cuna de la psicología cognitiva, que es en Estados Unidos. Y concretamente quería estudiar TREC. Entonces me fui para allá, me especialicé en TREC y es a lo que me dedico. ¿De acuerdo? Profesionalmente compatibilizo, la experiencia en TREC en cuanto a práctica clínica, difusión también a través pues, de publicaciones, sobre todo publicaciones científicas, artículos científicos, que no es lo mismo que escribir un libro, no tiene nada que ver, la investigación y la formación también a profesionales. Esos son los 4 ámbitos en los que me muevo. ¿Qué es TREC? ¿Qué quiere decir TREC? Sí, TREC es el acrónimo de Terapia Racional Emotiva Conductual y es la psicoterapia pionera dentro de la terapia cognitiva o la psicología cognitiva. Ujú. Bueno, hablaremos un poquito con más profundidad, Sí. ¿vale? Cuéntanos también, tú has escrito un libro, cuéntanos la experiencia Hmm. de escribirlo y cuéntanos un poquito de qué va el libro. Vale, de acuerdo. Pues vamos a ver, el libro, la escritura de este libro y la publicación de este libro es responsabilidad tuya, Ana. Ah. Sí, porque este libro no estaba en mi cabeza. ¿De acuerdo? Ujú. En julio este libro no estaba en mi cabeza. Yo hablé contigo a finales de julio porque tenía otra idea en mente. Yo he estado los últimos años, los últimos 5 años, he estado dinamizando unas charlas en Cádiz que les llamamos tertulias, que más o menos se podría definir como tertulias basadas en la TREC. Son charlas en las que hablamos de diferentes temáticas relacionadas con la psicología, normalmente propuestas por los asistentes, esas temáticas, y tratadas desde la psicología cognitiva y desde la TREC. Entonces,
Tuve por motivos profesionales, porque justo ahora, hace un año, empecé mis estudios de doctorado, pues claro, la tesis doctoral me ocupa muchísimo tiempo, tenía que priorizar y dejar de lado algunas actividades. Y una de las que dejé pues fue esas tertulias. Claro, yo tenía muchísimo material, todo el material que había preparado para preparar cada una de las charlas, que son 60, imagínate, 60 temas, durante 5 años, más los resúmenes que tenía, bueno, en fin, muchísimo material, como 500 o 600 hojas. Y entonces se me ocurrió hacer una compilación y publicar eso, bueno, pues un poco para divulgar la TREC a través de diferentes aspectos, diferentes áreas, porque en las tertulias hablamos de todo. Hablamos de temas de salud mental, como puede ser pues, la ansiedad, la depresión y el estrés, que son las más comunes, pero también hablamos del sueño, de las relaciones, de la comunicación, del duelo, de la autoestima, en fin, de muchísimos temas. Y ahí fue cuando entraste tú, porque yo hablé con una editorial de Cádiz que aceptó publicar el libro en papel, pero eso ya estamos hablando de julio y yo sé que en agosto medio país se paraliza y entonces les dije, bueno, pues yo en agosto le voy a dar una vuelta al tema, a ver cómo puedo estructurar el libro, todo ese material que tengo y ya en otoño volvemos a hablar. Y entonces, a raíz de ahí pensé, bueno, pero también me gustaría ponerlo en ebook. Y entonces fue cuando decidí empezar a buscar información de cómo se publica, cómo se edita y cómo se publica un libro en ebook. Y entonces descubrí a Amazon y te descubrí a ti. Entré en tu web, vi que ofreces todos los servicios que yo necesitaba y pedí una consulta contigo para explicarte mi idea. Pero claro, pasó lo siguiente, que es que me cambiaste completamente. Es decir, todo lo que yo pensaba ya no me servía para nada. Me di cuenta de que era una idea que había que desarrollar muy bien y entonces decidí aparcarla. Dije, bueno, pues venga, esto de la compilación ya veremos, la llamo compilación por ponerle un nombre, ¿vale? Ya veremos por dónde sale, vamos a dejar que pase el verano, pero mientras tanto podrías ir, como había comprado tu curso, digo, bueno, ve mirando cómo se publica, cómo se hace un ebook y tal, y entonces cuando vayas a hacer el libro, pues ya todo eso que tendrás, ese recorrido hecho. Y entonces de repente es que la conversación contigo, Ana, me abrió la mente, me puso el cerebro a toda máquina y empecé a tener ideas que no se me habían ocurrido antes. Y entonces un día, a finales de julio, de repente pensé, caray, yo tengo unas historias escritas desde hace como 3 o 4 años, podría recuperarlas, aunque era un borrador, y ver qué pasa, qué puedo hacer con esto. Y ese es el libro publicado. Algo que ni siquiera se me había ocurrido. Vale, o sea, tú tenías, que es muy típico, yo creo, y esto le puede servir para mucha gente que está pensando en escribir un libro, gente como tú que profesionalmente ha hecho muchas cosas y normalmente tendemos a querer ponerlo todo en ese primer libro, ¿no? Yo lo hice, no era el primer libro, pero era el tercer libro, se llamaba La Web de Empresa 2.0, yo puse absolutamente todo lo que sabía sobre marketing digital. Y realmente, aparte de ser un esfuerzo tremendo, la gente quiere cosas mucho más focalizadas, mucho más concretas. O sea, que hiciste muy bien en focalizarte, en repensar un poquito cómo hacer el libro. Y enhorabuena porque he visto el libro, has hecho unas ilustraciones muy bonitas que tienen que ver con cada una de esas 3 historias. La portada también es muy atractiva. Y no sé si alguna cosita más, o sea, aparte de cambiar lo que fue el contenido del libro, ¿no? ¿Qué más, alguna cosa más cambiaste de la idea que tenías en un principio a lo que has hecho ahora o lo que vas a hacer más adelante? Sí, completamente. Es decir, la idea cambió por completo. Vamos a ver, el material que tengo lo utilizaré. Todavía no sé cómo. Ya hablaremos del tema, ¿vale? Poquito a poco, sí. Lo que quería hacer, vamos a ver, cuando tuve la idea de coger esas historias son, vamos a ver, son personajes, he creado 3 personajes ficticios, pero los hechos son reales, ¿de acuerdo? No se corresponde específicamente un personaje a un paciente, sino que hay
diferentes vivencias de diferentes personas que confluyen en 3 personajes. Pero todo lo que se escribe en el libro, todo lo que se puede leer en el libro, todo es absolutamente real. Puede haber alguna parte, algún escenario, ¿de acuerdo? Pero es tal cual. Entonces, la idea del libro, así tal como ha quedado, era coger una temática general que es relaciones, ¿bien? En concreto, relaciones de pareja, ¿de acuerdo? Y entonces cada uno de los personajes tiene una única problemática muy específica. Y a través de la TRE, ellos los he hecho ir a los 3 a las tertulias, a través de esa enseñanza, ellos consiguen resolver su conflicto. Vale, perfecto. Entonces, Sin ti, yo sí, que es el título de tu libro, que ya dice algo, es sobre relaciones de pareja y entiendo que aplicando una terapia TREC, que ahora yo te lo voy a decir en bruto, que no sé si me he enterado muy bien, y ahora tú así nos especificas un poquito, ¿no? Nos lo cuentas bien. Yo lo voy a contar mal y no sé si o muy mal, no lo sé. Entiendo más o menos que esa terapia lo que hace es, de alguna forma, nosotros tenemos una serie de creencias limitantes que tenemos pues por nuestra historia humana, que nos hacen pensar de una forma a lo mejor tóxica, ¿no? Y es darle la vuelta a eso para pensar de otra forma diferente. Claro. ¿Es eso? Sí, es exactamente así, Ana, lo has definido a la perfección. La base general o el principio básico de la TREC o de la terapia cognitiva en general, la TREC es la pionera, fue la primera, ¿de acuerdo? Albert Ellis, que es el creador de la TREC, fue el primero que propuso una terapia, porque hasta entonces lo que funcionaba era el psicoanálisis, en la que se hace especial incidencia en la cognición o en los pensamientos. Y, como te decía, el principio básico de la TREC es que los estados de ánimo están creados por nuestra forma de pensar, por nuestra cognición. Y nuestra cognición es nuestra actitud mental, nuestra perspectiva de las cosas, lo que pensamos sobre lo que nos sucede. Eso es lo que realmente nos hace sentir de una manera o de otra. Te puedo poner un ejemplo muy clásico, que además se ve muchísimo en consulta. La persona que viene y te dice, pues mire, yo estoy fatal, desde hace muchísimo tiempo porque resulta que mi pareja me ha dejado. De acuerdo. Porque resulta que mi pareja me ha dejado. Mi pareja me ha dejado. Vale. Sí, nos hemos separado, nos hemos divorciado. Bien. ¿Cuánto tiempo hace? 8 años, por ejemplo. O 12, o 15, o 7, o 4, da igual. Por supuesto que pasan cosas en la vida. Claro que hay adversidades. Por supuesto que una separación puede ser, que siempre es una pérdida, se puede vivir de una forma dolorosa. Pero caramba, desde el momento de la separación, hace 8 años, hasta hoy, que yo vengo y me siento fatal, yo he estado contribuyendo, he estado alimentando, he estado pensando, he estado 8 años preguntándome y por qué, y qué hice bien, y qué no hice, y qué podía haber hecho, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es esa cognición, esos pensamientos, ese ruido mental, del que muchas veces no somos conscientes, es lo que nos hace realmente daño. ¿Sí? Vale. Perdona que tengo aquí una llamada. Ay, vale. Vamos a retomar un poquito, ¿vale? Entonces, la TRE, que como te decía es el acrónimo de terapia racional emotiva conductual, racional hace alusión a pensar de una forma científica, objetiva, racional, ¿sí? La parte emocional alude a las emociones, como Ellis decía, como pensamos, sentimos. Si yo pienso, digamos, es el creador del TREC, ¿no? Por así decirlo. Es el primer creador de la TREC. Después ha habido grandes psicólogos. Aaron Beck, por ejemplo, se le conoce como el padre de la psicología cognitiva. Adler, bueno, en fin, hay muchísimos. David Barnes, pero Ellis fue el primero. Sí, por eso tenía yo tanto interés en ir a estudiar al Albert Ellis Institute, porque quería aprender de la fuente. Sí, sí. Pues eso es lo que es la TREC, que es una terapia muy integral
porque es que además es que es de cajón, es que es muy de sentido común. Si cambio mi forma de pensar, me sentiré mejor y también me comportaré de otra manera. Pero ¿y eso? Porque no debe ser tan fácil, o sea, está claro, o sea, es muy claro si cambias tu forma de pensar, está claro que vas a superar, ¿no? Muchas barreras, muchos bloqueos, Sí. pero ¿y esto se hace de una forma racional? ¿Cómo? Hasta que tú realmente cambias ese pensamiento, pero ¿y eso cómo se hace? Vamos a ver, esta es la gran pregunta que todo el mundo hace. ¿Sí? Mira, no es ni fácil ni difícil. Nosotros, los psicólogos cognitivos, solemos poner el ejemplo de que es como aprender a tocar un instrumento, o hacer un deporte, o aprender un idioma, o aprender a autopublicar un libro. ¿Es Ajá. fácil o es difícil? Bueno, pues depende. ¿De qué depende? Básicamente, sobre todo, de tu actitud, de la apertura mental que tú tengas. Yo utilicé las estrategias de la TREC antes de meterme de lleno, de cabeza, en la autopublicación. ¿Cómo lo hice? Te lo voy a poner como Venga, ejemplo cuéntanoslo porque esto nos de interesa cómo muchísimo. funciona la TREC, ¿vale? Bueno, pues Sí. mira, para empezar, vamos a ver. Primero, apertura mental. Que yo no haya publicado nunca un libro, ni siquiera lo haya escrito, no significa que no sea capaz de hacerlo. Porque si ya de entrada pienso, esto es imposible, no tengo tiempo, puedo contactar con alguien, pero estamos a final de julio, el lunes empiezan vacaciones, uy, ¿sabes qué? Ya hablaremos en septiembre o en octubre. Y a lo mejor de que octubre ya se me han pasado las ganas. ¿Bien? Es decir, primero, apertura mental. Se puede conseguir, por supuesto. ¿Bien? Vale. Sea lo que sea, da igual. En segundo lugar, y esto es súper importante, hay que vivirlo, y estoy hablando, poniendo el ejemplo de autopublicar, pero como el cambio psicológico, que es por lo que tú me has preguntado. Ajá. Pensemos que son sinónimos. Hay que vivirlo, cualquier cosa que hagamos, hay que vivirlo como un deseo, como una preferencia, pero no como una exigencia ni una necesidad. Interesante. ¿De acuerdo? Eso es súper importante, porque si yo, Ana, arranco el tema de la autopublicación y me digo, yo tengo que conseguir esto sí o sí, es que lo necesito, para mí es vital, es de máxima importancia, y si no lo consigo, me voy a considerar un desastre, voy a considerar que he fracasado, voy a tirar la toalla y ya no voy a pensar en escribir, ni mucho menos en publicar, nunca más en mi vida. Entonces, no, si lo vives como algo que quieres hacer, que lo quieres hacer bien, buscando la excelencia, pero que si no lo haces, si no sale, si falla por cualquier cosa, si dentro de 15 días tengo una hepatitis y me tienen que hospitalizar, lo que sea, si no sale como tú quieres o no sale en absoluto, tampoco me va la vida. Claro. ¿Vale? Sí, No claro. está en contra de mis valores esenciales como ser humano. Claro, en lugar de verlo como un castigo y como un esfuerzo y tal, verlo de una forma positiva, como un sueño, un deseo, Sí, señor. algo que en lugar de hacerlo con esfuerzo, lo haces con gusto, ¿no? Exactamente. Muy bien. Tú has mencionado la palabra esfuerzo. Venga, esto también es importante. Y es que tiene muchísima más capacidad, os sirve más de catalizador la fuerza del disfrute que la fuerza de voluntad. La ¿Sí? fuerza de voluntad es importante, por Sí, sí. supuesto. Y el tener voluntad para hacer las cosas es importante. Pero si las haces disfrutando, Ana, el camino es mucho más llano. Mucho más llano. Levantarse a las 4 de la mañana para ir a trabajar o ir a correr puede suponer un esfuerzo, ¿verdad? Sí. Pero esa madrugada que te tienes que levantar a las 4 de la mañana para coger un avión porque te vas de vacaciones Sí. a ese lugar soñado, es que suena el despertador y saltas de la cama. Sí. Por lo tanto, tiene que ser un disfrute. Y entonces yo me planteé este aprendizaje que quería hacer como un disfrute. Yo dije, yo me lo quiero pasar muy bien este mes de agosto aprendiendo un montón de cosas que no sé, conociendo un montón de gente que sé que me va a ayudar, ¿vale? Y disfrutando del proceso y teniendo en cuenta que puede no salir. Por lo tanto, también es muy importante otra herramienta que es la tolerancia a la frustración. ¿Vale? Nos vamos a frustrar. Yo en agosto me he frustrado todos los días porque he tenido problemas
todos los días. Problemas con el procesador que de repente me cambia la tipografía sin que yo quiera. Problemas porque subo la portada y ahora resulta que no encaja. Problemas porque, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Y eso cómo superas eso? Bueno, pues la tolerancia a la frustración se aprende. Ahí estamos tocando hueso, ¿eh? Porque además, fíjate, vivimos en un mundo comodísimo, el más cómodo desde la historia, desde el origen de la historia del hombre, ¿verdad? Sin embargo, estamos todos neuróticos. Queremos todo y lo queremos ya, ¿vale? Sí, sí. Y nos cuesta mucho tolerar la frustración. Y la frustración hay que tolerarla porque es inherente a la vida. ¿Sí? Un ejemplo, también respecto al libro, pero apliquémoslo al cambio psicológico. Sí. ¿Sí? Lo que tú me has preguntado, no perdamos la vista, ¿vale? ¿Ah? Correcciones. ¿El qué, perdona? Las correcciones. Las correcciones. La corrección del libro. A día de hoy, yo todavía lo cojo y encuentro alguna errata. Erratas que no estaban. Es decir, yo he hecho una corrección, una vez publicado ya, ¿eh? Sí. He hecho una corrección. He visto que donde tenía que ir una A, por ejemplo, hay una E, y lo he modificado y lo he republicado. Sí. Pero ahora resulta que no me he dado cuenta y al hacer ese cambio, no sé por qué, cosas de los procesadores, se me ha comido un espacio entre dos palabras. Sí. Vuelvo a pedir otro libro nuevo y vuelve a haber otra errata. Hay que tolerar la frustración, porque si no cogerías el libro y dirías, bueno, paso, ya no hago nada más. ¿Sí? Sí, sí. Otros aspectos relacionados con el libro, pues, bueno, el libro no le va a gustar a todo el mundo, evidentemente. ¿Cómo me gusta que toques ese tema? Es que esto es de cajón. Esto es algo muy común que le pasa a todos los autores. Claro. Esa sensación un poquito, a veces, de síndrome del impostor o Sí. ese bloqueo porque empiezan a buscar otros libros o empiezan a pensar, ay, esto lo va a leer tal, no sé si va a gustar yo. ¿Eso cómo se supera eso? Bueno, hay una ley no escrita, no sé si inventada, que es la regla del 33, que yo la utilizo muy a menudo. No me preguntes de dónde proviene porque no tengo ni idea, pero hace muchísimos años que oí hablar de ella y yo la utilizo. Y es que de 100 personas, luego multiplicas por el número que quieras, al 33%, 33,33 sería, ¿vale? Le vas a caer genial aunque no abras la boca. ¿Vale? Porque les va a gustar tu imagen, tu voz, cómo vas peinada, no sé, cualquier cosa, tu expresión. En un libro pasa lo mismo. ¿Vale? Les va a gustar de entrada, ya leerán la primera página y de corrido seguirán. O mirarán la portada, igual le darán la vuelta, mirarán la contraportada, mirarán tu foto y dirán, a mí esta mujer no me genera confianza. Y no se comprarán el libro. Y en cambio otros, pues sí. Bueno, pues hay un 33% de gente que te adora, hagas lo que hagas, aunque no hagas nada, porque les caes bien, porque hay una química, un feeling, no sé, lo que quieras. Si nos vamos al otro extremo, hay otro 33% que hagas lo que hagas, les va a parecer mal. Siempre. Siempre. Por lo tanto, ni por el primer 33 ni por el segundo 33 tienes que preocuparte. No te preocupes por el primero porque ya te adoran. No te preocupes por el segundo porque no te van a adorar en su vida. Hay que ganarse a ese tercio, ¿no? No, luego hay otro 33% que es el más divertido, por el que tampoco te tienes que preocupar, porque esos pasan de ti. Esos no leen. ¿Vale? En el campo de la literatura, esos son los no lectores. Tampoco se escribe para ellos. Es decir, conclusión, no te preocupes por nadie. Haz las cosas lo mejor que sepas, pero no te preocupes por nadie. Y cuando alguien te diga, tu libro no me gusta, piensa, está dentro de ese 33. Vale, no pasa nada. Preferiría que le gustara, por supuesto, pero yo he hecho lo mejor que he podido. Entonces eso te descarga emocionalmente. ¿Sí? Eso aplicado a la psicoterapia, pues es, unas cosas te van a salir bien, otras cosas te van a salir mal. Hazlo lo mejor que puedas y no te preocupes por lo que digan los demás. No te preocupes, porque además la preocupación es inútil. ¿Y cuál ha sido? Me encanta que digas todos estos temas que sacas y esas ideas tan prácticas, el primer paso, ese segundo paso de
en lugar de proponerte algo como un esfuerzo, es como un deseo, algo que vas a hacer con gusto y demás. Es algo tan habitual en todo autor y todo escritor, con gente muy preparada incluso y muy preparada psicológicamente, pasa la mayoría de la gente por una serie de bloqueos que tienen que ver con todo esto que has contado. O sea, que me encanta que lo hayas sacado a colación porque no lo habíamos tratado así con cierta profundidad todavía en el podcast y en Triunfa con tu libro, y seguro que puedes ayudar a mucha gente. En tu caso, cuéntanos un poquito el proceso del libro. Tú lo has escrito y qué sensación te ha quedado una vez de escribir el libro y publicarlo. Vamos a ver, a mí el libro me gusta. No te puedo decir lo contrario. Pero es que yo escribo como lectora. Es decir, cuando escribo me tiene que gustar lo que escribo. Si no me gusta lo que escribo, lo cambio, lo borro, lo modifico, no sé. Pero me tiene que gustar lo que escribo. Mi idea era utilizar esos relatos para divulgar la Trek y de paso aprovechar para autopublicar, y el objetivo está conseguido. Vale, yo entiendo que quizá has empezado con un apartado de relaciones sentimentales. Habrás contado 3 casos a lo mejor típicos, ¿no? De rupturas y tal, y cómo solucionarlo, no lo sé. Y a lo mejor vas a escribir otros libros con otra casuística, ¿no? Relacionado con todos estos sentimientos tóxicos que tenemos muchas veces, ¿no? Sí, Esas creencias limitantes y cómo superarlos. ¿Es así o no? Sí, probablemente sea así. Mira, los 3 relatos van, te lo comento muy por encima. El primer relato es la historia de un hombre que lleva 1 año divorciado. Durante todo este año no ha tenido ningún contacto personal, presencial con su exmujer, y entonces ella le pide que se vean, le envía un mensaje de móvil pidiéndole que se vean y él se desestabiliza por completo. Esto es muy común, ¿de acuerdo? Bueno, pues ese es uno de los temas. El segundo tema, el otro protagonista es un hombre también emparejado que tiene una relación paralela, una relación muy peculiar, con unas características muy curiosas, muy peculiares, pero que existen. Esa historia es verídica. Y entonces está ahí, pues como que no queriendo dejar esa relación porque le llena muchísimo, pero por otra parte está en conflicto con sus valores, sobre todo desde el punto de vista profesional, su forma de ver la vida, etc. Y la tercera es una mujer, y es una mujer que tiene una relación de pareja, a todas luces perfecta, pero ella se da cuenta de que en realidad no tienen nada en común, y su problema para tomar una decisión sobre si modificar la relación o dejarla es el cariño que se tienen. Entonces ella tiene muchísimo miedo de hacer daño al otro, de que el otro lo pase mal, de la incertidumbre a la que ella se puede enfrentar, de la soledad, de los miedos, ¿verdad? Todo lo que puede pasar, aparte de que dejar esa relación le supone toda una movida profesional, un cambio de país, etc. Esos son básicamente los 3 temas. Yo tengo mucho material escrito, como te decía antes, cuando hacía las charlas, las tertulias, y últimamente me he puesto con un tema que ahora está súper de moda, y a mí me hace mucha gracia, porque este tema, yo di una conferencia hace ya 4 años, creo, sobre mindfulness aplicada a la Trek. Sí, sí. Y entonces he escrito, lo tengo escrito y ya está prácticamente a punto de publicación. Es una guía, no se puede decir que es un libro propiamente dicho. El cintillo sí tampoco, creo que no llega a las 140 páginas. ¿No? Y sobre mindfulness lo que he hecho es aportar una visión, porque libros de mindfulness hay bastantes y los hay muy buenos. Y simplemente se trata de aportar una visión en cuanto a la relación entre mindfulness y psicología y psicoterapia, sobre todo, y cómo se puede utilizar aplicada a la Trek. Así que eso probablemente salga dentro de poco. Vale, te veo que vas a ser una autora de mucho libro, mucho recorrido.
Pues no lo sé, Ana, porque tengo la tesis entre manos y eso es prioritario, Sí, la verdad. sí, sí. Entonces, todo lo que he hecho, bueno, lo del mes de agosto es que fue porque en 3 semanas lo pude hacer todo y ya está. Pero, lo de mindfulness porque lo tenía escrito, pero ponerme a escribir de cero va a ser un poco más complicado ahora. ¿No tendrás el libro por ahí para mostrárnoslo, Sí. la portada? Aunque los que nos oigan en el podcast no lo verán, pero en YouTube lo podemos ver. Fíjate qué portada. Es como un graffiti que pone sin ti, yo no, tachado, y entonces queda como título sin ti, yo sí. Muy bueno, muy Esta bueno. portada viene, fíjate, hace pues eso, 3 o 4 años yo iba un día paseando por el paseo marítimo por Cádiz y había una pintada, ¿Sí? un muro que da al mar, y la pintada decía, sin ti yo no. Y yo lo vi, le hice una foto y pensé, eso parece el título de un bolero, ¿sabes? Y después, ahora en agosto, cuando estaba con las historias y tal, y dije, bueno, ¿y qué título le pongo yo a esto que sea un título genérico para los 3 relatos? Y entonces me acordé de esa foto y pensé, vale, pues como se supone que los 3 personajes hacen un proceso de cambio psicológico, ellos pueden ir a esa pintada, tachar el no y poner el sí. Sin ti, yo sí. Qué bueno, ¿eh? Qué bueno. Fíjate cómo se ocurren. Lo que cuesta al final dar con un título, pero hay un momento que algo que te hace clic y dices, esto es el título para mi libro. El clic me lo hiciste tú, Ana. No, bueno, pero te voy a decir una cosa, y voy a hablar contigo después de la entrevista, si no lo comentamos un poquito aquí, porque a lo mejor la gente también le interesa oírlo. Yo creo que, o sea, yo te aconsejaría que pusieras subtítulo también, ¿vale? Es verdad, o sea, es un título potente, pero tú estás muy metida en ese tema y entiendes perfectamente de qué va, ¿no? Pero la gente normalmente cuando ve títulos de libros, hombre, seguramente el que te está buscando ese tipo de libro es alguien que tiene algún problema de pareja, algo así, y ya le va a resonar, ¿no? Pero tampoco sabemos exactamente de qué vas a hablar. Entonces, yo añadiría ahí un subtítulo, no en la portada que tienes, que es muy bonita, pero sí en la ficha del libro de Amazon, que no cuesta nada, porque tú ya sabes, como súper experta que eres ya, que hasta maquetas y de todo, bueno, pues poner simplemente un subtítulo al libro, Sí. optimizado por palabras clave, que hará eso sí que lo vamos a comentar después, ¿vale? Que diga un poquito más exactamente de qué va y qué va a obtener, qué beneficio, ¿no? O qué va a obtener el que lea ese libro, qué se va a llevar, ¿no? Porque no solamente es contar una historia, sino bastante más. Entonces, ahí eso es el papel de subtítulo, ¿vale? Claro. Que es muy habitual, ¿sabes? Que estamos tan metidos dentro que lo damos por hecho, pero tenemos que ser muy claritos, sobre todo con el subtítulo. Sí, sí. Yo de hecho había escrito algún subtítulo, pero ¿Sí? al final dije, bueno, mira, de momento lo voy a publicar tal cual y si más adelante añado un subtítulo, porque además tenía pendiente hablar contigo, Sí. pensé, bueno, pues ya lo haremos. Pues aprovechamos eso para comentar el tema de los subtítulos y bueno, Yo, hablando de... Sí. perdona, sí, hay algo que quería comentarte, que es, porque me imagino que esto le podrá servir a las personas que tengan en mente publicar. Muy bien. ¿Vale? Aparte de las estrategias que te decía ahora, estrategias psicológicas o de TREC y tal, a la hora de ponerme en el ajo, a la hora de actuar, porque esto que te he dicho es psicológico, ¿verdad? Sí, Pero bueno, luego hay que llevarlo a la práctica. claro. Yo partí de 3 preguntas, ¿sí? De 3 interrogantes, que eran el qué, el cuándo y el cómo. Esas son las 3 primeras preguntas que me hice, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué? Respuesta al qué, definir lo que quiero. ¿Qué quiero? ¿Qué quería yo en julio? Escribir un libro que sirviera para divulgar la TREC y de paso aprender a autopublicar. Era un objetivo muy claro. ¿Bien? Vale. ¿El cuándo? Bueno, el cuándo no lo tenía nada claro, pero como esos días yo estaba
con tu curso, buscando información en internet. No sé cómo llegué a la web en la que se anunciaba el premio literario Amazon 2018. Y entonces pensé, esta es la mía, voy a simular que me quiero presentar al premio y como hay una fecha de caducidad, porque la finalización de la fecha para poder registrarse era el 31 de agosto, dije, pues yo el 31 de agosto lo tengo que tener todo hecho. ¿De acuerdo? Y entonces ya ese era el deadline, como si tienes que estudiar para un examen. Ese día es el día del examen. ¿Bien? Y ya faltaban 4 semanas, pero yo dije, ok, para mí como si faltan solamente 3, porque la última semana será la de resolver problemas. Esa portada que no encaja, esa maquetación que ha quedado mal, ese espacio que no has visto, lo que sea. ¿Bien? Vale. Luego venía el cómo. Muy bien. Ya sabemos qué, ya sabemos cuándo, ya tenemos una temporalidad y ahora viene el cómo. Y entonces, para responder el cómo, me sirvió, hay un proverbio africano, creo que es africano, si no es africano, no sé, no sé. Cuando no se sabe de quién es una cita, normalmente se le atribuye a Churchill. Pues, o a Picasso o Einstein. Sí, exactamente, o a Einstein. Pues da igual, sea quien lo haya dicho. A mí me ha servido muchísimo, que es que si quieres ir rápido, ve solo. Y si quieres ir lejos, ve acompañado. Qué bonito. Y yo me dije, pues yo quiero ir rápido porque solo tengo 3 semanas y quiero ir lejos porque lo quiero hacer bien. Y entonces me di cuenta, había 3 temas específicos que me preocupaban. Me di cuenta que para abordarlos necesitaba de un ramillete de profesionales. Y los 3 temas eran, bueno, en realidad 4, pero los 3 más importantes eran la portada, las ilustraciones y la corrección. Entonces, yo ya estaba dispuesta a hacer todo lo demás y hacerlo todo a la vez, pero estos 3 temas sabía que necesitaba a profesionales, ¿sí? Y entonces recurrí a ellos. Llamé a Celia Burgos, que es una ilustradora de Cádiz, que tiene una sensibilidad exquisita para conectar con el cliente y entender qué es lo que buscas. Y entonces la llamé y le dije, Celia, me gustaría que cada relato fuera acompañado de un dibujo. ¿Tú me lo puedes hacer? ¿Para cuándo lo quieres? Digo, pues para la semana que viene. Bueno, pues finalmente los hizo y han quedado preciosos. Para la portada contraté a Pablo Rodríguez, lo mismo, Pablo, esto, para allá, para allá. Y claro, pero el para allá no era solamente decidir la portada, es que Pablo, vamos a ver, la próxima vez será muy fácil porque ya he pasado la experiencia, pero la primera vez era, envíame una foto, pues no tengo fotos recientes. Envíame la sinopsis, pues es que aún no la he escrito, porque es que aún estoy escribiendo el libro. Y el código de barras, lo haces tú, lo hago yo, y el ISBN, y así, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y luego la corrección contraté a Néstor Belda, que la verdad es que estoy apabullada de lo que he aprendido de este hombre. Y claro, como yo tenía que hacerlo todo simultáneamente, dije, venga, pues relato a relato, primera historia, la escribo, se la envío, mientras él corrige la primera, yo escribo la segunda, y así fue como, gracias a estas personas, pude llegar lejos, porque yo sabía que lo que dependiera de ellos iba a quedar genial, y así ha sido, y a mí me ha dado también cancha para poder dedicarme a las otras pequeñas cosas. Había ese cuarto tema que me preocupaba, que era la edición y la maquetación en ebook, que es algo que yo no había hecho nunca. Néstor me dijo que él también ofrecía este servicio, entonces le dije, perfecto, yo voy a intentar hacerlo, creo que no debe ser tan difícil, pero si veo que no puedo con el tema, pues te lo paso a ti. Y eso me dio mucha tranquilidad, es decir, si vas acompañado, llegas muchísimo más lejos, sin duda. Sin duda. Por supuesto. Bueno, totalmente de acuerdo con todo lo que has dicho. Los autores que autopublicamos somos un poco hombres o mujeres orquesta, ¿no? Entonces, pretender hacerlo todo, no lo vas a hacer bien. O sea, corregir tú misma el texto, no lo vas a hacer bien. Yo he metido la pata, o sea, yo he sido la primera hace tiempo.
La portada, aunque sepas Photoshop y un poquito, tampoco lo vas a hacer bien. Tenemos una ilustración, evidentemente, pues la tienes que, quizás sea lo más evidente para contratar. Y bueno, hay que ser profesionales, ¿no? También. Entonces, es la forma de destacar y de poder luego realmente llegar a tus lectores. Me encanta lo que has dicho del qué, del cuánto y del cómo, me parece genial. En cuanto al cuándo, no hay nada mejor para cumplir, o sea, para de verdad escribir un libro, que mucha gente lo quiere escribir, pero muy poca lo consigue. Una de las cosas más importantes es hacer lo que hiciste tú, proponerte un plazo. Un plazo además muy cortito, o sea, era el 31 de agosto y tú estabas en agosto. Sí. Eso es genial. Algo que sea para ti significativo. Podría haber sido tu cumpleaños, yo qué sé, alguna fecha importante, ¿no? Y Pues mira, ahora que lo dices, Ana, perdona que te interrumpa. Yo me puse de plazo máximo el 27 de agosto. El al máximo. 20. Sí, No recuerdo si lo publiqué el 26 o el 27, pero por ahí, porque pensé, déjate los últimos 3 días para esos posibles problemas que puedan surgir. claro. Y el 27 coincide efectivamente con mi cumpleaños. Ay, no me digas. Es el 27 de abril, pero bueno, no sé si fue Qué por eso, no bueno. sé si fue inconsciente o no, pero sí que me dejé esos 3 días porque además yo me hacía preguntas igual absurdas porque pensaba, bueno, y entonces 31 de agosto, pero ¿qué horario? ¿Horario europeo, horario americano? Menos mal que el horario allí va al revés, ¿verdad? Y tienes Claro, tenemos más margen desde aquí, sí. margen, pero yo no lo tenía muy claro, entonces yo no quería esperar a hacerlo el último día. Además, Ajá. han pasado cosas muy curiosas. Menos mal que he guardado copias de todo, pero recuerdo que un día, por ejemplo, que estaba haciendo simulaciones en el KDP, he hecho un montón de simulaciones antes de subir el documento, pues de repente me decía, la pantalla de su ordenador es demasiado pequeña. Digo, pero esta, ¿es por qué y de dónde sale? Y me fui a casa de una amiga que tiene una pantalla enorme, me llevé el documento en un pen y allí, poniéndolo en el ordenador, se rompió el pendrive. Ua. Se rompió. Y pensé, Dios mío, menos mal que tengo copias. O sea, constantemente te van pasando cositas, Sí, ¿verdad? sí, sí. Sobre todo cuando es la primera vez, hay muchas cosas, muchas pequeñas cositas que van surgiendo. Pero bueno, si tienes esa voluntad, ese deseo que tienes tú, ese sueño, ese poder manejar esas pequeñas frustraciones al fin y al cabo, o sea, es cuestión de, bueno, pues ir solventando poquito a poco como podamos esos temas, ¿no? Claro, claro. A mí, Bueno, por ejemplo, el tema de la corrección es que me sacaba de quicio, ¿eh? El de, el de así. la, el de la corrección, yo estoy contentísima de haber contado con la ayuda de Néstor, porque además él me dijo una frase, recuerdo el primer correo que cruzamos, me dijo, decía Borges que él publicaba para dejar de corregir. Y pensé, mira qué gracioso. Y luego cuando lo he vivido he pensado, es verdad, llega un momento en que tienes que decir, ya está, no vuelvo a leerlo más. Por supuesto. No, Sobre todo, si eres muy perfeccionista. Eso llega un momento que hay que cortar porque es que siempre vas a encontrar algo nuevo o algo que quieres cambiar o algo tal. O sea, llega un momento que tienes que cortar por lo sano. Entonces, bueno, cuando tienes un plazo de límite no te queda más remedio. exacto, exacto. Sí, sí. Bueno, Monse, pues cuéntanos, para terminar la entrevista, vamos a la sección de favoritos, que siempre preguntamos a los entrevistados por su libro, su herramienta digital y por su cita favorita, que no sé si es esta tan bonita que nos has mencionado antes, que no sabemos si es africano, o es de Einstein o de quién es. Sí, pues esas citas hay Si muchísimas. quieres ir rápido, ve solo, si quieres ir lejos, vete acompañado, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y A cuál mí sería tu libro favorito? te voy a contestar lo que te contesta la mayoría de tus entrevistados. Es imposible escoger solo uno. A los que leemos muchísimo, imposible, imposible. Entonces, te voy a decir uno porque lo reojeé, lo releí hace relativamente poco tiempo, después de la publicación, un fin de semana de relax,
que es Ortodoxia de Chesterton. A mí Chesterton me encanta, siempre me ha gustado mucho. Así que pues es ese mismo. Perfecto. ¿Y una herramienta digital, una herramienta que hayas descubierto o algo que utilices habitualmente, cuál Pues podrías recomendarnos? te voy a recomendar una herramienta, no sé si recomendarla porque no la conozco a fondo todavía, pero es que hace muy poquitos días que la he descubierto y la verdad es que me está gustando mucho, me parece muy útil, que es Google Keep. ¿Google? Google Keep. Kit, como kit, o sea, No, K-I-T. Keep, Google Keep. Ah, sí, 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 sí. Para notas, ¿no? Sí, para notas. A mí me ha venido muy bien, ojalá la hubiera salido en julio, porque yo el mes de agosto estaba tan absorbida por el tema del libro y de la publicación que constantemente estaba anotando ideas en todas partes, ¿sabes? En Sí. papeles, en servilletas, en el móvil, en el ordenador, en un post-it. Y justamente esta herramienta es una especie de manual de notas que además tiene una función colaborativa también. Y ya te digo, la he descubierto hace poco y creo que me va a venir muy bien. Oye, pues muy buena sugerencia para autores que están ahora en proceso de estructurar sus contenidos y demás, para ir apuntando esas ideas que te vienen a la cabeza, que el móvil, como lo tenemos siempre para bien o para mal, siempre pegado a nosotros, ahí podemos tener Google Keep, como de guardar, ¿no? Google Keep. Exacto, Y de guardar. Todavía no le he sacado todo el jugo, pero he visto que puedes abrir carpetas, ponerles colores, por ejemplo, para identificar, pues yo qué sé, imagínate entonces que yo hubiera tenido una carpeta para palabras clave, otra carpeta para, no sé, posibles títulos, otra carpeta para comentarios al portadista, ¿sabes? O sea, claro. me habría venido muy bien para organizar todas las ideas y todo lo que yo tenía que ir anotando en papelitos. Ujú. Ah, pues Y perfecto. además se pueden enviar por correo también. Ajá. O Bueno, sea, pues perfecto. Muy buena recomendación. Muy buena mm, recomendación. Y para terminar, Monse, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Cuál es tu página web? la página web se llama Trexeo, Trek de terapia racional emotiva conductual, Trexeo. Trexeo, S-E-O, ¿no? Es- .com. sí, Trexeo.com. trexeo.com. No me preguntes de dónde viene el nombre, surgió así. A mí SEO significa, entre otras cosas, catedral. Entonces, me parece un poco metafórico, ¿no? O algo así como la catedral de la Trek, no sé. Bueno, Trexeo, ahí está mi correo electrónico y mi teléfono también. Bueno, Monse, pues de verdad un placer. Muchísimas gracias por compartir con todos esas ideas tan importantes para superar esas barreras mentales que tenemos muchas veces los autores y esas creencias limitantes que muchas veces a mucha gente le limitan tanto que nunca acaban de escribir ese libro con el que sueñan durante mucho tiempo. Entonces, bueno, pues todas estas cosas que has dicho, ideas muy prácticas, yo creo, para poner en práctica, nos van a venir muy bien. Así que muchísimas gracias, Monse. Muchas gracias también. Enhorabuena por ser así, porque es impresionante tu capacidad de trabajo y tu entusiasmo. Y nada, un abrazo muy grande desde Madrid. Pues muchas gracias a ti, Ana. Gracias por todo. Ya sabes que me has ayudado muchísimo. Si no hubiera sido por tu mentoría, por esa consulta, el libro no había salido porque ni siquiera se me había ocurrido, ¿eh? Así que tienes buena parte de responsabilidad. Muchísimas gracias. Bueno, Un saludo un a honor, todos Monse. tus alumnos y a todas las personas que te siguen, que sé que son muchísimos. Bueno, un abrazo. Muchas gracias, Monse. Igualmente, adiós.